Yes, of course. Go ahead. Ok. ah, Buenas tardes, buenas noches a quienes nos están acompañando el día de hoy. Gracias por estar hoy con nosotros y bienvenidos a este webinar. Les tengo el gran gusto de presentar a la doctora Silvia Tatiana Guzmán. Ella es psicóloga en psicología clínica y de la salud, con una eh, también participando en psicología en la Fundación Cardioinfantil en Bogotá, Colombia, y tiene experiencia trabajando en el área clínica y de la salud, diseñando intervenciones en cambio comportamental. Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Les recuerdo a a quienes nos acompañan el día de hoy que esta sesión está siendo grabada y podrán darle play de nuevo o verla en su propio momento a través de nuestras redes sociales de The Soumaya Foundation, tanto en YouTube como en Facebook. Agradecemos a los patrocinadores que nos dan oportunidad de tener conferencias como las de hoy, que están dirigidas a todos los pacientes y las redes de soporte de los pacientes, así también como a profesionales de la salud, que se puedan beneficiar de entender un poco más alrededor de estos temas. Así es que con eso, doctora, bienvenida a todos y damos comienzo a la presentación si gustas arrancar. Y yo estaré monitoreando el chat por si vienen preguntas de la audiencia. Adelante. ¿Me escuchan ahí? Gabriela, muchas gracias por tu introducción y de verdad estoy muy agradecida por la invitación que a través de Joana recibí para poder hacer esta presentación. Digamos, parte de mi ejercicio profesional, no solamente es en la consulta clínica, sino también es en el ámbito de la salud, acompañando a personas que están en procesos de salud de enfermedad. Y parte importante de nuestra labor son los procesos educativos. Entonces, estoy de verdad muy agradecida de estar acá. Voy a empezar a compartir la pantalla. Me aparece que no tengo permiso de compartir. Dame oportunidad de revisar. Sumara, Dr. Guzman is saying that she doesn't have, she's not allowed to Oh, share her hold screen. on one second. Sorry. Now she should be able to. ¿Puede intentar de nuevo, doctora, por favor? Sí. Ahí, ¿se está viendo? Sí, podemos ver un pedacito de la información, si tal vez pudiéramos hacer pantalla completa, tal vez un poquito menos de zoom. Ok. O si quieres ayúdame, tú la tienes, ¿cierto? Sí, aquí la ¿Me tengo, puedes ayudar compartiéndola, por favor? claro. Y usted me indica, Exacto, ¿en qué momento la mueves? sí, Sumara, can you give me the approval to share, please? Of course, I'm so sorry. Hold on. Okay.
There it is. Can you see the presentation now? Perdóname, doctora, ¿puede ver la presentación? Sí, ya, perfecto. Muy bien. Bueno, Adelante. bien, muchas gracias, Gabriela. Pues nada, como les mencionaba Gabriela, mi nombre es Silvia Tatiana Guzmán. Yo soy psicóloga, tengo una maestría en psicología clínica y de la salud. Llevo aproximadamente unos más de 12, 13 años trabajando en el campo clínico, pues haciendo consulta particular con diferentes grupos de edad, entre niños, adultos y adultos mayores, parejas también, pero también paralelamente he trabajado como psicóloga en grupos interdisciplinares en obesidad, riesgo cardiovascular, enfermedades crónicas y pues digamos que también tengo amplia experiencia en ese campo. Entonces, lo que les voy a compartir en la presentación a continuación, pues está un poquito relacionado no solamente con mi formación, sino también con la amplia pues experiencia que he tenido la maravillosa oportunidad de tener. Em, Listo. Bueno, digamos que quisiera como, ¿me puedes poner la presentación, la diapositiva anterior, por favor, Gabriela? Quisiera como empezar un poquito como por el título que escogí para la presentación. La presentación se llama Mi enfermedad, tierra o sol y es una metáfora con la que quiero que nos quedemos a lo largo de toda la presentación. Pongámonos un poquito en contexto qué estamos queriendo decir cuando nos referimos al sol y cuando nos referimos a la tierra. Y luego vamos a ir reflexionando sobre eso a lo largo de la presentación. Cuando hablamos de entender mi proceso médico, mi proceso de salud de enfermedad, mi diagnóstico, desde una posición más heliocéntrica o centrada en el Sol, pongamos un poquito en nuestra mente la imagen del sistema solar, donde todos los planetas, incluida la Tierra, están girando alrededor del Sol. Cuando entendemos la enfermedad desde una postura heliocéntrica, una postura muy centrada en el Sol, lo que estamos queriendo decir es que volvemos a la enfermedad del centro de nuestra vida. Eso no está bien y no está mal. Vamos a explorar a lo largo de la presentación, a ver ustedes qué concluyen, con qué se quedan, con la Tierra o con el Sol. Pero cuando hablamos de una posición heliocéntrica, en la forma de entender la enfermedad, el diagnóstico con el que convivimos, es que se vuelve el Sol alrededor del cual todo empieza a girar. Y cuando yo digo todo, estoy haciendo referencia a mis metas, mi rutina, mi vida familiar, mi área ocupacional, ¿qué quiere decir como esta parte académica, laboral y en que ocupo mi tiempo? Todo está girando alrededor de la enfermedad. Llega el diagnóstico o alguna crisis relacionada con la enfermedad y todo se vuelve alrededor de ella. Una postura más centrada en la tierra, una forma de entender la enfermedad desde una postura tierra está haciendo un poquito más referencia a coger ese mismo sistema solar y darnos cuenta que de todos modos cada uno de esos planetas que están girando alrededor del Sol tienen vida propia. Entonces, si cogemos uno de esos planetas como la Tierra, que lo cojo de referente porque es el planeta que habitamos, y nos damos cuenta que solamente la misma Tierra, si bien está relacionada con el Sol, no estamos negando al Sol, es decir, no estamos negando que hay una enfermedad, que hay un diagnóstico, pero la Tierra tiene una vida propia, ¿sí? Es decir, la Tierra solita ya tiene toda una complejidad, está formada de agua, está formada de tierra, está formada de aire, está formada de muchas cosas y se vincula con el sol, está relacionada con el sol, pero todo lo que es la tierra no es eso. Entonces, esto en términos de convivir con una enfermedad está haciendo un poquito referencia a, existe en mi vida un diagnóstico, una enfermedad, pero no todo tiene que empezar a girar alrededor de ella, ¿sí? Yo cuido mi enfermedad para vivir, para tener una calidad de vida y una vida que yo perciba como valiosa en bienestar, pero no es que más o menos toda la vida se vuelve alrededor de la enfermedad con la que convivo. Entonces voy a darles esa inquietud como para que tengamos una introducción de por qué elegí llamar la presentación de esta manera.
y que entendamos un poquito a qué hacemos referencia cuando hablamos de tierra o de sol. Y pues a lo largo de la presentación la idea es que puedan ir movilizando sus propias reflexiones y al final lleguemos como a una conclusión de con qué nos quedamos en la enfermedad tierra o sol. Siguiente, por favor, Gabriela. Em, Algo bien importante o sea, con lo que debemos arrancar es no dejar de reconocer o de darle un lugar cuando aparece un diagnóstico en la vida o cuando convivimos con un diagnóstico, pero el diagnóstico sabemos que no tiene un curso plano. Hay momentos en que el diagnóstico puede estar en un estado valle, es decir, como pareciera que está como en un estado inhibido, contenido, pero pueden haber momentos en que la enfermedad genere relieves, ¿sí? Picos relacionados con la convivencia con la enfermedad, con tener un diagnóstico, crisis relacionadas con la enfermedad, que representan unos desafíos en la rehabilitación, que representan unos desafíos en la cotidianidad, que representan unos desafíos en términos del tratamiento médico que estoy recibiendo, que representan unos desafíos en términos del tiempo que tengo que invertirle a asuntos propios de mi enfermedad, que quizás puede representar asistir a más controles médicos con más frecuencia, o que haya un cambio en la medicación, o que tenga que haber más terapia. Pero tanto cuando llega un diagnóstico como cuando llegan momentos críticos o crisis relacionadas con el diagnóstico, esto irremediablemente genera algo que en psicología llamamos un evento no normativo. En la vida tenemos dos tipos de eventos, los normativos y los no normativos. Un evento normativo es aquel que tú anticipas y planeas, ¿sí? Yo estudio, me gradúo del colegio, después voy a una universidad, alrededor de los 25, 30, yo planearía casarme, después de pronto si es mi anhelo, proyectaría tener hijos, etcétera, ¿no? Comprar una vivienda, un carro, asegurar mis finanzas para la vejez. Hay eventos en la vida que de alguna manera son planeados, pero hay otros eventos que llegan a la vida, que empujan a un cambio, pero que no son planeados. Esos son los eventos no normativos. Cuando llega un diagnóstico, nadie planea en su historia de vida, ay, a los 20 planeo que me llegue un diagnóstico, o tengo un diagnóstico y a los 25 planeo que en ese huequito entre 25 y 26 me va a dar una crisis y eso va a implicar un desafío para mi estilo de vida, ¿no? Por eso le llamo no normativo, porque no es planeado, no esperado, no es anticipado, pero sí llega a inducirme necesariamente un cambio en mi rutina de vida, en la forma como me vinculo, en mis hábitos, en mi forma de comer, etc. Entonces, llega un evento normativo como un diagnóstico o un evento crítico en la convivencia con la enfermedad y ahora qué hago, ¿no? Porque ya tengo que hacerle frente, pero no tengo ni idea cómo. Tengo una cantidad de recomendaciones que me pueden dar mis servicios tratantes en nutrición, en medicina, etcétera, pero déjame que llegue a mi casa a ver yo cómo llevo eso a la vida real, ¿sí? Entonces, a veces empiezan a aparecer más preguntas que respuestas, ¿no? Puedo tener el manual del tipo de cosas que debería hacer para cuidarme y al mismo tiempo, cuando tú me dices que debo comer más frutas, más verduras, hidratarme más, tomar este medicamento que va a tener estos efectos secundarios, llevarlo a mi comedor todos los días, el tipo de alimentos que yo preparo, poner en la agenda de mi día que debo estar hidratándome, incluir terapia en mi rutina diaria, es como eso, llevarlo a la vida real es otra cosa, ¿no? Entonces, lo primero que sucede cuando tenemos eventos no normativos en la vida es que irremediablemente aparecen unas grandes aliadas de los seres humanos que son las emociones. Y aquí una de las primeras invitaciones que yo les voy a hacer es que resignifiquemos un poquito el concepto que tenemos de la emoción. Nosotros asociamos muchas veces, no sé cómo pasa en otras culturas, pero pues hablo mucho de la cultura de Colombia y es que lastimosamente las emociones se asocian como vulnerabilidad, como fragilidad. Hay lastimosamente emociones que les entregamos a los hombres y emociones que les entregamos a las mujeres. Entonces los hombres pueden permitirse la ira, pero no tristeza.
y las mujeres pueden permitirse tristeza, pero ira no, ¿no? Porque ya es una mujer muy masculina si muestra una ira sobresaliente, ¿no? Entonces tendemos a asociar con que las emociones son como las malas del paseo y realmente son unas aliadas estupendas porque la emoción es un proceso psicológico que está diseñado para nuestra adaptación. Llega un diagnóstico, un evento crítico de mi enfermedad, yo estoy con una cantidad de emociones que empiezan a aparecer para ayudarme a adaptar a la situación, pero esas emociones tienen un propósito y es ayudarme a digerir que esto está pasando, que esto que no estaba planeado o anticipado en mi proyección de vida llegó, está, implica unos cambios para mi rutina, para mi dinámica. Eso también hay que incorporarlo. Hay que hacer un proceso de adaptación, de ajuste, reorganización. Y sí les cuento que las emociones, precisamente el trabajo que tienen es ayudarnos a eso. ¿Sí? La tristeza me ayuda a buscar apoyo social, la ansiedad me ayuda a ponerme resolutivo y a buscar alternativas de solución, la frustración me ayuda a decir, bueno, ok, vamos a desechar lo que ya no va y a buscar nuevos cursos o nuevos caminos de acción. La rabia o la ira me ayuda a defenderme en momentos en los que yo siento que alguno de mis derechos está siendo vulnerado, o que si la enfermedad me pone en una condición, por ejemplo, o me limita a ciertas condiciones, me lleva a que yo de todos modos siga dándole un lugar a mi voz, a mis opiniones, porque la ira es una emoción muy defensiva. Entonces, cada emoción va llegando ahí para ayudarme a digerir, a aceptar, a buscar apoyo, movilizar recursos, a adaptarme. ¿Ok? Ya eso lo vamos a ver. Hay ciertas estrategias para uno aprender también a dar un buen uso a la emoción. Pero la primera invitación que yo quiero hacer es normalizar que ante los eventos no normativos de la vida, la experiencia emocional es lo más natural que tendría que suceder. Es raro más bien si ustedes dicen, me llegó una noticia de vida que yo no esperaba y me siento supremamente tranquila como si absolutamente nada estuviera pasando. Eso sí sería de extrañar. La siguiente diapositiva, Gabriela, por favor. Emociones que pueden ser naturales de sentir cuando ocurren eventos no normativos de la vida, cuando llega un diagnóstico a producir unos cambios en mi estilo de vida o un evento crítico en mi diagnóstico. Tristeza, entonces como les mencionaba hace un rato, la tristeza es una emoción que me dice, Silvia, algo está cambiando. O sea, ya la vida como la solíamos conocer se está transformando. Eso implica un duelo, porque hay cosas que se dejan atrás. No las cosas que llegan son mejores o peores, vamos a decir que son distintas, llegan nuevas cosas, pero que lleguen nuevas cosas, ahora toca agregar más citas al doctor, ahora toca agregar un nuevo medicamento, ahora toca agregar cambios en la dieta, las cosas nuevas que llegan implican que algo se tiene que quedar atrás, ¿sí? Si mi movilidad cambió, si mis reflejos cambiaron, si mi parte motora cambió, si mi sistema visual cambió, no es para mejor o para peor, vamos a decirlo, cambió, pero eso implica dejar algo atrás. Entonces, si algo está quedando atrás, la tristeza lo que nos dice es, algo está mudando de piel, algo se está transformando y necesitamos digerir que algo ya no va más o que algo está cambiando. Entonces, tristeza me ayuda a digerir, pero además también me ayuda a buscar apoyo social, a buscar abrazo, a buscar una voz amiga, a buscar empatía en las personas que hacen parte de mi red. Ese es el propósito de la tristeza. Entonces es muy natural que cuando siento que algo está cambiando, aparezca una emoción como ella para ayudarme a hacer digestión y buscar apoyo. La rabia también, porque los seres humanos somos seres de certidumbres, estamos buscando tener un sentido de las cosas que vivimos y las cosas que nos pasan. Entonces va a ser irremediable que cuando llega un evento no normativo a la vida, la mente se quiera preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Y tratamos de buscar responsables. Pues si no busco los responsables, no los encuentro en una persona, en Dios, en la vida, en el universo, empiezo a buscar el responsable en mí. Puede pasar, pero la mente está en una necesidad de tratarse de explicar por qué está pasando esto.
Entonces la ira viene como a decirme, bueno, entonces estamos listos para defendernos de el que sea que nos haya mandado este evento a la vida. ¿Sí? Estamos listos para pelear con Dios, estamos listos para echarle la culpa a los hijos que son muy hiperactivos, y si no fuera por el estrés que me producen los hijos tan hiperactivos, seguramente yo no me habría enfermado. No sé, a veces la culpa, como el ataque terminamos viéndolo en nosotros mismos. Si yo no hubiera sido tan descuidada con mi alimentación, con mis hábitos, si no hubiera nacido en esta familia, con este componente genético, sí, ¿no? Y la emoción dice entonces, bueno, nos estamos alistando para defendernos, ¿no? ¿De qué nos tenemos que defender? Pero es natural que aparezca la emoción en respuesta a necesito buscar explicaciones de por qué me está pasando esto. No debemos asociar con que la ira es una emoción mala. A veces hay mucha idea de que la ira es una emoción agresiva, negativa, mala. Nosotros en psicología clínica, cuando hablamos de una emoción negativa, no queremos decir que sea mala, queremos decir que lo que produce es una conducta de retirada o de retracción. La ira sí hace que uno tome un poquito de distancia para ver cómo me voy a defender. Pero porque sea negativa no quiere decir que es mala. Ninguna emoción es mala. Todas están diseñadas para ayudarnos a sobrevivir. Es normal que aparezca la ira y no deberíamos sentir culpa por estar experimentando ira. Otra emoción que puede ser muy natural es el miedo y la ansiedad. Son dos emociones parecidas pero diferentes. El miedo es cuando yo estoy viendo un peligro inminente, de pronto empiezo a experimentar una sensación en mi cuerpo que no era habitual en mí, y la respuesta de miedo se activa para que yo salga corriendo o enfrente lo que sea que está pasando en el momento y movilice algún recurso de urgencia. La ansiedad es cuando yo pongo mi mente a pensar en futuro y empiezo a identificar las posibles amenazas o los posibles peligros que se me podrían empezar a presentar a raíz de este diagnóstico que llegó o este evento crítico en mi enfermedad. Entonces es como, ¿qué va a pasar con mi relación de pareja? ¿Qué va a pasar con mis relaciones de amistad? Si algo está cambiando en mi cuerpo, en la velocidad con la que me muevo, en mi capacidad para hacer ciertas acciones, ¿qué va a pasar con mi relación de pareja? ¿Qué va a pasar con mis amigos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi rutina diaria? ¿Sí? Pues irremediablemente la mente empieza a pensar en futuro y empieza a pensar las cosas que podrían salir mal, porque la ansiedad lo que está buscando es vamos a prepararnos antes de, ¿sí? Vamos a empezar a tomar medidas preventivas antes de que esos posibles peligros o amenazas se presenten, o que si se llegan a presentar, me agarren preparada y lista para saber qué hacer lista o listo para saber qué hacer en ese momento, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, como todas las emociones, cumple un propósito bien importante. Lo problemático es cuando ya empezamos a generar emociones a partir de pensamientos más hipotéticos o que no están basadas en un principio de realidad. ¿Sí? Cuando yo ya empiezo, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, a generar unos escenarios tan catastróficos que yo no tengo evidencia de que la catástrofe que estoy anticipando va a pasar, y se genera una respuesta de ansiedad para prepararme para una catástrofe que hasta de pronto nunca ocurre. Esa ansiedad en exceso sí me la puedo ahorrar, generando mucho cuidado en la forma como yo evalúo o interpreto la realidad, ¿sí? No es lo mismo sentir tristeza porque diga yo algo cambió en mi cuerpo o en el ritmo con el que yo solía hacer algo, entonces tengo que hacerle un duelo a eso. Es muy diferente a que yo diga se me acabó la vida a raíz de esto que me está pasando. Ya va a ser una tristeza que me va a preparar para hacerle el duelo a mi vida, y resulta que mi vida no se está cambiando, no se está acabando, se está transformando, pero no se está acabando. Otra emoción que puede ser muy común es la impotencia y la frustración. La impotencia es cuando yo me percibo fuera de control, como que siento que estoy frente a algo, no es terreno conocido para mí, entonces no tengo ni idea qué hacer con eso y me siento sin recursos o sin herramientas para actuar. Esa es la impotencia. Por tanto, ella me está ayudando a que yo empiece a buscar formas en las que vuelva a recuperar la sensación de autonomía y de control. Y la frustración es cuando una expectativa no se cumple, un evento no esperado en la vida irremediablemente genera frustración, ¿no? Como yo no estaba esperando que llegara una enfermedad a cambiarme la dinámica de vida. Entonces, la frustración aparece ahí para
decir, ok, hay que replantear el curso de acción o hay que revalorar la forma como estamos interpretando la vida, ¿sí? Si yo digo, a mí lo único que me produce goce en la vida es ser atleta, correr, no sé. Y si por alguna razón mi diagnóstico ya no me lo permite hacer de la manera en que solía hacerlo, entonces ya digo, uy, no, ya no tengo otra manera de motivar mi vida, porque si ya no es siendo atleta, no hay otra forma de motivar la vida. La frustración es una emoción muy hermosa para eso, porque lo que hace es que te lleva a revalorar, a replantear y a resignificar y dices, de verdad no hay otra forma de sentir que vives una vida valiosa sino solamente siendo atleta, solamente corriendo. ¿O será que podemos buscar otros caminos? Esa es la función de la frustración. Ok, siguiente. Bueno, entonces aquí un poquito la gráfica muestra lo que les estaba hablando hace un rato, como esta representación de cuando entendemos la enfermedad es una postura heliocéntrica muy centrada en el sol, es decir, la enfermedad es el centro a través del cual empieza a girar mi vida, ¿sí? Esto termina siendo el recurso de afrontamiento de muchas personas que conviven con una enfermedad. Es decir, llegó una enfermedad o llegó una crisis que cambió mi convivencia con la enfermedad eh, y aparece una cantidad de emociones, pero yo no utilizo esas emociones para que me ayuden a adaptar y acomodarme a lo que está pasando, sino que me fusiono con esas emociones. Las emociones terminan paralizándome. Si yo no las utilizo para la acción, me paralizan. Entonces quedo yo paralizada y como, ok, listo. Entonces voy a asumir casi que una postura en la cual ya, pues ni modo, me toca vivir con eso. Y empiezo a llevar poco a poco mi rutina de tal manera que todo empieza a girar alrededor de la enfermedad. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces vamos a darnos cuenta que esa postura tiene tanto sus ventajas como sus desventajas. ¿Sí? Como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Hay ventajas de volver a la enfermedad el centro de nuestra vida. Yo tengo una, dos ideas, pero no sé si haya alguien del auditorio que nos está acompañando hoy que nos quiera dar una idea acerca de cuál podría ser la ventaja o una ventaja de hacer de la enfermedad el centro de la vida. Si alguien que nos acompañe y quiera participar, por lo pronto sí tenemos ya un comentario, doctora, a lo que habías comentado en las diapositivas anteriores. Claro. Te lo voy a compartir. Dice, a mí me pasó cuando me diagnosticaron que me llené solo de frases como debes ser fuerte, tú puedes con todo y un positivismo que ya era como muy tóxico. Y yo sentía que quería sentirme triste o con rabia en el momento que las empecé a vivir y a sentir, fue más fácil empezar a llevar todo. Ujú. Muchas gracias a la persona que nos comparte su posición al respecto. Me encanta lo que tú estás diciendo, que al darte la oportunidad de decir, no, espérame, yo siento que necesito vivir mis emociones, yo siento que necesito vivir mi rabia o mi tristeza o mi ansiedad o mi miedo o mi frustración o mi impotencia y le voy a dar un lugar a eso, ¿sí? Y entonces tú misma, por tu propia experiencia personal, como nos cuentas, te terminas dando cuenta que si bien no cambia, que hay una serie de acomodaciones que hay que realizar en la vida a raíz del diagnóstico, pero que sí hace que se sienta un poquito más aliviado el proceso, porque es muy diferente que yo tenga que estar con esto que está llegando a mi vida, pero además con todas esas emociones ahí sin procesar, a que yo diga, ok, voy procesando y le voy dando un espacio a las emociones, las voy ayudando para que, las voy utilizando para que me ayuden a adaptarme a esto y sigo teniendo que hacer la tarea de adaptación, pero ya tengo unas aliadas a mi favor, ¿sí? Rescato mucho que hayas tenido esa valentía que a pesar de que el contexto o el grupo social tuyo, la familia, los amigos, inclusive muchas veces los equipos asistenciales, los equipos médicos también caen en esto que tú llamas el positivismo excesivo,
Y sí, de acuerdo, o sea, el positivismo es un recurso bastante valioso para ayudarnos a adaptar, pero cuando es en exceso, se puede convertir en algo adverso porque no me deja ver la realidad tal cual es. Y ese miedo que sí está pasando, y yo digo, no, pero todo va a estar bien, no le estoy dando un lugar para que ese miedo se manifieste como se tiene que manifestar y termina generando más bien una somatización, ese miedo que no deje salir o que no deje hacer su trabajo, digámoslo así, ¿no? Que ya lo vamos a ver en un momento. De verdad, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Bueno, no recibí ideas acerca de las ventajas de hacer la enfermedad del centro, pero miren, toda la vida tiene ventajas. Entonces, hay personas que de verdad eligen hacer de su enfermedad el centro de la vida y eso tiene una razón de ser. Y es como, siento que al volver la enfermedad el centro, mm, estoy cumpliendo la regla. Se supone que cuando una enfermedad llega a la vida de una persona, lo que el paciente tiene que hacer es hacer caso. Y para mí es importante cumplir las reglas. Entonces, a mí me dicen que tienes una enfermedad que tengo que hacer caso, pues hacer caso a mí me hace sentir bien. Y para mí eso es recompensante, ¿sí? Y siento que estar haciendo las tareas de mi enfermedad, pues me hace sentir bien porque estoy cumpliéndole a los médicos, porque cuando llego a las citas de control digo, sí, doctor, me estoy aplicando el medicamento, sí, doctor, estoy haciendo mi dieta, y eso puede ser beneficioso y me puede dar una sensación de refuerzo. Para algunas personas, yo he tenido la oportunidad de trabajar también como con pacientes que llevan conviviendo una vida entera con un diagnóstico y desarrollan una identidad o una razón de existir a través de convivir con una enfermedad, ¿sí? Si yo soy la paciente, yo soy, no sé, la paciente con anorexia, si yo soy la anoréxica, si yo soy la bulímica, si yo soy la obesa, ¿no? Es como que agarro el diagnóstico y lo utilizo para hacerme una identidad, ¿sí? Como, ah, sí, yo soy esta, yo soy este. ¿Ok? Para algunas personas, volver la enfermedad al centro cumple ese propósito, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta que asumir una postura de la enfermedad como si fuera el centro de nuestra vida también puede tener unos costos. ¿Cuáles pueden ser esos costos de hacer la enfermedad del centro? Puede generar que tengamos esta sensación de que, ¿será que la vida no es algo más que estar cuidando de mi enfermedad? Puede generar una sensación de fatiga, de cansancio, de que esto no es sostenible en el tiempo, estar todo el tiempo haciendo cosas por cumplir las expectativas a mi familia o a los médicos, pero yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque a mí me interesa, porque a mí me gusta, porque es acorde a lo que yo creo que debería hacer o porque estoy cumpliendo. ¿Mm? Siguiente diapositiva, por favor, Daniel. Entonces, los costos, sobre todo, se dan como en tres líneas. ¿Mm? A nivel de pensamiento, es que la forma como yo interpreto o leo la realidad va a determinar la forma como yo me entiendo. Si yo me empiezo a etiquetar como la persona enferma, me voy a sentir en consecuencia. ¿Cómo me voy a sentir conmigo cuando yo me defino a mí misma como la enferma? Cuando yo me defino a mí misma desde un diagnóstico. Frustrada, triste, impotente. ¿Mm? Cuando la vida me empiece a plantear otros desafíos, ¿no? Entonces, no sé, me enamoré de alguien, no, pero es que una persona enferma no se enamora, entonces no aplica para mí, ¿sabes? Cuando de pronto me visualicen, me encantaría hacer un negocio de esto, entonces una persona enferma no emprende, ¿sabes? Entonces, mis pensamientos van a empezar a determinar cómo yo me siento y cómo yo actúo. Entonces, si mis pensamientos están muy basados en función de yo tengo este diagnóstico, yo soy esta o yo soy este, sistemáticamente me voy a sentir con una cantidad de frustración y de tristeza, porque cada vez que la vida me plantee cosas distintas a la enfermedad, yo voy a decir, eso no es para mí, yo no quepo acá, yo no encajo acá, mi enfermedad no encaja en enamorarse, mi enfermedad no encaja en hacer pareja con alguien,
mi enfermedad no encaja en estudiar más, mi enfermedad no encaja en llevar una vida profesional, mi enfermedad no encaja en capitalizar un dinero, no. Mi enfermedad no encaja en cumplir metas a nivel académico o laboral, no, no encaja, ¿no? Entonces, también termino viviendo una vida muy filtrada y perdiéndome de una cantidad de posibilidades porque necesito alimentar mi creencia de yo soy la persona que está enferma, ¿no? Y así va a ser mi respuesta emocional. Ahora, sí, yo tengo la visión muy centrada en mi enfermedad, también eso va a generar que con todas estas respuestas emocionales a repetición, yo voy a tener una calidad de vida que se va a ver interferido porque estoy constantemente viviendo con frustración, con tristeza, con rabia, con ansiedad, con impotencia. Y una cosa es que yo tenga estas emociones para que me ayuden a digerir, a adaptarme, a organizarme, a buscar recursos, y otra cosa es que mi curva emocional siempre esté triste, siempre esté ansiosa, siempre esté con ira, siempre esté con frustración, siempre esté con culpa. Las respuestas emocionales a repetición o sostenidas en el tiempo influyen en lo que llamamos el estado del ánimo. Y un estado de ánimo, que es decir, como una emoción que ya dura horas, días o semanas, si no se aborda adecuadamente, se convierte en un trastorno del estado del ánimo. Se puede convertir en un cuadro depresivo, en un cuadro ansioso, en un cuadro de irritabilidad. Y esto claramente no solamente va a impactar nuestra calidad de vida o el disfrute con el que vivimos la vida, sino también va a impactar en la fisiología y en el cuerpo. Es decir, mi cuerpo no va a funcionar igual cuando está conviviendo con unas emociones que se mueven de forma natural a cuando está conviviendo con unas emociones que constantemente están hacia abajo o hacia arriba en la curva. ¿Sí? Entonces, mi cuerpo nunca va a funcionar igual cuando tiene unos niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, constantemente elevados. Si yo me estoy medicando, si yo estoy haciendo mis terapias, lo que sea que yo esté haciendo para el cuidado de mi enfermedad, jamás va a mostrar los mismos resultados que podría mostrar cuando el cuerpo está en un ambiente emocional relativamente tranquilo, no completamente relajado, eso es algo ilusorio, tranquilo, a cuando está en un cuerpo que está conviviendo con depresión o que está conviviendo con ansiedad. Porque la respuesta a estrés constante es inflamatoria. Y entonces, por más medicación, por más dieta, por más actividad física, pero si yo estoy bajo una respuesta de estrés, estoy inundado, inundada de cortisol, eso irremediablemente va a interferir en el curso, en la evolución de la enfermedad. ¿Sí? La efectividad aumenta cuando ese medicamento llega o cuando ese alimento llega o cuando esa terapia llega en un cuerpo que está relativamente mucho más tranquilo, no plano. Las emociones nunca están en cero, pero que se mueven, pero vuelven al centro. No se quedan hacia abajo, no se quedan en pico hacia arriba. Y el tercer costo que puede llegar a tener cuando volvemos a la enfermedad del centro de nuestra vida es que a nivel motivacional, cuando nosotros hacemos las cosas porque tiene que ser así, porque hay que decirle al doctor que estoy siendo bueno, buena paciente, porque es que la familia espera que si yo estoy con un diagnóstico, pues esperan que yo mínimo haga una buena dieta, que haga mis terapias, que haga caso, que ponga mi parte de paciente para hacer las cosas bien. Eso no es sostenible en el tiempo. La evidencia científica nos muestra que las personas cuando no le encuentran un sentido, un trasfondo a lo que hacen, lo terminan abandonando. Entonces, esa dieta que estaba muy perfecta, esa paciente como 10 de 10 ante el doctor, van pasando los meses y es el paciente que va dejando ir a los controles, es el paciente que rechaza el medicamento, es el paciente que ya no quiere hacerse terapias, es el paciente que ya no se quiere cuidar su condición, porque es un paciente que ya perdió el componente motivacional. Ok, siguiente, por favor.
Entonces vamos a pensar en alternativas. ¿Ok? Ya vimos que pensar la enfermedad en términos muy heliocéntricos, como el sol de mi vida, no es malo, pero puede llegar a ser muy costoso para sus sueños, para sus expectativas, para sus vínculos, para su cotidianidad, para su mundo emocional, para su mundo cognitivo. Ahora, pensemos que hay unas alternativas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, digo, ok, llega un diagnóstico a mi vida o mi enfermedad en algún punto empezó a presentar una crisis que va a representar unos desafíos y unos cambios en mi estilo de vida? Seguramente ya no me muevo con la misma velocidad de antes, o ya no tengo ciertas destrezas motoras o ciertas facilidades en algunas destrezas motoras como antes, ¿no? Ok, algo cambió, pero ese algo que cambió necesariamente tiene que significar el fin de mi vida, necesariamente tiene que significar que ya no tengo derecho a soñar, no tengo derecho a enamorarme, a pensar que puedo ser pareja de alguien, a querer soñar, armar un emprendimiento, querer seguir con mis ideas de laborales que tenía o con el proyecto de en algún momento comprarme mi casa. ¿Necesariamente quiere decir eso? ¿O por el hecho de que algo cambió significa que sí, algo está mudando de pie? Pero no porque esté mudando de pie significa que es peor o significa el fin, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que con hacer un cambio en la interpretación, automáticamente empieza a cambiar mi componente emocional con relación a eso, ¿sí? Si yo digo, ok, esta condición me está llevando a ser un poquito más consciente con lo que alimento y nutro mi cuerpo. Entonces, ¿qué tan, qué tan problemática puede llegar a ser la enfermedad si me está invitando a ser más consciente en la forma como alimento mi cuerpo? ¿Sí? Si soy una persona que tiene una respuesta sistemática de estrés y llega una enfermedad que me dice, bájale 2 revoluciones un poco, permítete más tiempos de descanso, baja un poquito la velocidad con la que haces las cosas, ¿no? Haz más pausas activas durante el día. No llenes tanto la agenda a 20.000 cosas. Llénala de 5 o 6 cosas, pero que sean cosas en las que tú puedas meter tu mente, tu corazón, tu tiempo. Y entonces la enfermedad, que antes parecía ser eso que llegó a mi vida para que todo se parara, se detuviera, termina siendo un vehículo que me llevó a replantear mi forma de vivir la vida, a incluirle más cadencia y pausa a las cosas que hago, que si me estoy comiendo una fruta, me la coma de verdad, ¿sí? No porque, ay, sí, voy tarde para el trabajo, ¿no? Es como, no, qué rico sentarse y darle sus 10, sus 15 minutos a ese platico de fresas que me estoy comiendo. Y que lo miro y la huelo y la saboreo, ¿no? Y la enfermedad me está empujando a eso, por ejemplo, o me está invitando más bien a eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos a revalorar la forma como entendemos los cambios que estamos experimentando en la vida a raíz de ese evento no normativo? Y automáticamente empieza a cambiar la forma como yo me siento al respecto. Y si cambia la forma como yo me siento al respecto, obviamente mi clima biológico, la fisiología, mi cuerpo físico, también está mucho más armónico para tener la enfermedad como huésped, porque la enfermedad no me invadió. La enfermedad es una huésped con la que convivo, ¿sí? Pero convive mucho mejor cuando encuentra un clima emocional mucho más balanceado que cuando encuentra un clima emocional como en montaña rusa. Em, Formas de regular las emociones, hay estrategias cognitivas para regular las emociones, hay estrategias fisiológicas para regular las emociones, hay estrategias conductuales para regular las emociones. A nivel cognitivo está la revaloración, la difusión. A nivel fisiológico está la respiración diafragmática, la visualización del lugar seguro, la relajación muscular progresiva. A nivel conductual está la exposición, la acción opuesta, la activación conductual. Hay un abanico de posibilidades de
coger esas emociones con las que yo estoy conviviendo y volverlas unas aliadas para mi proceso de adaptación a la convivencia con la enfermedad, pero que no representen la fuente en la que yo vivo abrumada, que a su vez hace que vivir con la enfermedad se vuelva muy difícil. Y también está el componente motivacional. ¿Qué pasa si nos permitimos cambiar la acción comprometida por las reglas, por el debería, porque es que se supone que si tengo un diagnóstico, lo que toca hacer es esto, por un componente motivacional más empujado por qué es valioso e importante para mí? ¿Cómo yo creo que es una vida valiosa? Esa es mi vida valiosa, por ejemplo, a nivel de familia, es caracterizarme por ser una persona que es fuente de apoyo y receptora de apoyo. Ok, antes quizás yo era la proveedora o el proveedor económico de mi hogar. Y esa era mi forma de alimentar ese valor, de ser una fuente de apoyo para mi familia. Pero entonces llega un diagnóstico que generó ciertos cambios en mi dinámica laboral y por ende también económica, y ya de pronto no estoy en la posición de ser la proveedora o el proveedor económico de mi hogar. Pero eso significa que entonces ya no puedo vivir una vida valiosa. No, eso significa que cuando yo digo para mí es importante ser una fuente de apoyo para mi familia, puedo empezar a buscar otras formas de ser una fuente de apoyo para mi familia que no sea necesariamente a nivel económico, ¿sí? Como entonces me vuelvo muy buena dando consejos, me vuelvo muy buena siendo una buena fuente de escucha para las personas de mi familia. Y entonces sigo alimentando algo que es valioso para mí, diferente, de una forma diferente a como solía hacerlo, sí, pero sigue siendo una acción comprometida con algo que es valioso para mí. Y yo digo, estoy viviendo una vida valiosa, estoy conviviendo con una enfermedad y puedo tener una vida valiosa. Sí, hay cosas que tienen que cambiar, sí, pero la oportunidad de vivir una vida valiosa, no, ¿no? Estoy tomándome mis medicamentos porque el doctor me dice la regla o porque para mí es valioso hacer acciones que impliquen escuchar las necesidades de mi cuerpo. Pues cuando yo me estoy tomando el medicamento, estoy dándole algo que es un instrumento para satisfacer una necesidad que tiene mi cuerpo, ¿sí? Tengo un déficit en esta vitamina, tengo un déficit en este neurotransmisor y el medicamento es un instrumento para ayudarme a que esa necesidad de mi cuerpo quede cubierta. Entonces, ya pasa de ser una acción que estoy haciendo porque el doctor me lo dice y tengo que cumplir, y pues soy una persona enferma, entonces tiene que hacer caso a, es que para mí es valioso hacer acciones que impliquen cuidar del bienestar de mi cuerpo. Y entonces tomarme el medicamento, ir a la cita de control para informarme con mi doctor o para hacerle preguntas a mi doctor, comerme las presas, hidratarme bien, hacer mi terapia, ya no se convierte en la regla que hay que cumplir, ya se convierte en acciones que yo hago comprometidas con vivir una vida valiosa, ¿sí? Pero que además esas acciones no solamente se limitan a cuidar mi enfermedad, ¿no? También se limitan a las diferentes áreas de vida. Yo sigo haciendo parte de una familia, si soy pareja de alguien, pues sigo haciendo parte de vínculos de pareja, si yo soy mamá o papá, si yo soy una profesional o un profesional en X área o tengo habilidades académicas, intelectuales en tal área, sigo haciendo parte de una sociedad, sigo haciendo parte de una cultura, sigo teniendo una dimensión física, una dimensión psicológica, una dimensión espiritual que cuida. Entonces, cuando ya la vida no está centrada en que todo gira alrededor del diagnóstico, sino la vida gira alrededor de mí, de lo que para mí es valioso, y ahora me toca hacer unas acomodaciones con ese diagnóstico que tengo. Y cambiar seguramente las formas como yo me comprometo con eso que es valioso para mí. Pero no quiere decir que no puedo dejar, que tengo que dejar de vivir algo que, una vida que para mí se experimente como valioso. ¿Mm? Siguiente. Claro, doctora, sigo monitoreando el chat. Hasta ahorita no tenemos más comentarios y nos quedan 5 minutitos más. Bien, gracias. Entonces, para poder empezar a generar todas estas alternativas, como de revaloración de pensamientos, regulación de las emociones, empujar mi vida desde un componente motivacional más comprometido con valores,
hay que partir de un proceso de aceptación radical. La aceptación radical, yo quiero aquí como aclarar que es como el término técnico científico extraído de la terapia de aceptación y compromiso, que es una práctica basada en evidencia, pero la aceptación radical no hace referencia a resignación, hace referencia a que para poder generar movimientos en la vida que me permitan vivir una vida que yo considero valiosa a pesar de que hay un diagnóstico que me acompaña, si tengo que partir de un proceso de aceptación de que ahí está ese diagnóstico, ¿sí? No es todo lo que yo soy, pero está sentadito al lado mío. Es ahora un compañero que se sube. Es como el brazo que siempre está conmigo, es el diagnóstico llegó y va a ser un compañero en mi vida. ¿Ok? Es un poquito en la metáfora de la Tierra y el Sol, la Tierra igual sí va a seguir girando alrededor del Sol, ¿sí? Así yo esté muy enfocado o enfocada en mi vida en la Tierra, de todos modos eso no va a cambiar, que hay un Sol alrededor del cual está girando. Entonces, claro, el diagnóstico está y yo no lo puedo cambiar, llegó, ¿vale? Pero lo que sí puedo cambiar es que si yo dejo la postura, siguiente, por favor, si yo dejo esta postura de resistencia, ¿no? A esto no me está pasando, ¿por qué me pasa esto a mí? O entonces llegó esto a mi vida y pues básicamente me toca resistirme a seguir viviendo el resto de mi vida porque todo va a girar alrededor de la enfermedad de ahora en adelante, ¿no? Entonces, esa resistencia lo que va a generar es que toda mi energía, toda mi disposición, mis recursos energéticos, intelectuales, físicos, estén alrededor de la enfermedad y eso cansa, eso fatiga, eso llega a un punto, como le decíamos hace un rato, que motivacionalmente yo puedo decir renuncio, ¿no? Pero la aceptación, que es un concepto bien activo, es cero pasivo ese concepto, aceptación no es resignación, aceptación es decir, ok, eso está pasando. Y enfermedad está sentadita al lado mío y seguirá sentadita al lado mío. Entonces yo reacomodo y reorganizo de tal manera que yo reconozca que enfermedad está sentadita al lado mío, o más o menos, pues dejo que enfermedad ocupe mi puesto y comande mi vida de ahora en adelante con los costos que eso tiene, ¿no? La aceptación dice, ok, está sentada aquí al lado mío, pero mis manos están libres, así como lo muestra la imagen, ¿no? Entonces, claro, hay un peso, en el sentido de que algo está cambiando y estoy sosteniendo algo, pero las manos están libres, el cuerpo está libre, la mente está libre, ¿no? Está libre para establecer qué es lo que es valioso para mí, cómo puedo empezar a seguir motivando mi vida a pesar del diagnóstico o de este cambio que se generó a partir de mi diagnóstico, ¿no? Hacia dónde me quiero mover. Sí, claro, seguramente me demoro un poquito más de lo que me demoraba antes, pero no me estoy dejando de mover. O sea, en mi vida, como proceso, sigue con una compañera, pero sigue. ¿No? Eso es lo que genera la aceptación. Y ya desde la aceptación yo digo, bueno, entonces cómo la quiero motivar y entonces qué postura cognitiva o qué pensamiento quiero tener alrededor de ella, qué pensamientos me favorecen un clima emocional mucho más ameno para convivir con la enfermedad, cómo voy a cuidar de mi mundo emocional para a su vez cuidar de mi cuerpo, cuidando mis emociones, ¿no? Entonces ya es mucho más probable que la aceptación me abra la puerta para que yo empiece a generar la sensación de que estoy viviendo una vida a pesar de que la enfermedad está ahí acompañando. Siguiente. Entonces, un poquito ya cuando hablemos, como no hablamos de aceptación radical, lo que estamos haciendo es, fíjense, como lo muestra la gráfica, ¿no? Entonces, la enfermedad ya pasa a ser esa compañera que está ahí, o sea, el sol sigue ahí, pero mi atención no está excesivamente enfocada en ese sol, sino mi atención está en la tierra que yo soy, ¿sí? En regarme, en cuidarme, en atenderme, en observarme, en qué necesito, si algo cambió en la movilidad de mi cuerpo, entonces ahora cuáles son mis nuevas necesidades, cómo vamos a adaptar mi rutina frente a eso, cómo vamos a conversar en la familia para empezar a hacer las adecuaciones que hay que hacer, ¿no? Cómo se va a organizar, cómo nos vamos a organizar con la red de apoyo, ¿no?
cómo se van a organizar las finanzas, la economía mía de mi casa, ahora en función de que seguramente hay unos cambios también en los presupuestos propios y de la casa, ¿no? Entonces, toda mi atención principalmente está puesta en algo cambió, algo llegó, ¿vale? Pero sobre lo que yo tengo control no es con que se desaparezca la enfermedad, sino en cómo la hago parte de la vida, sin que todo esté girando alrededor de ella. Siguiente, ya para finalizar, eh, esto no es una pregunta que me tienen que contestar, es una pregunta que les quiero dejar, ¿sí? ¿Cuáles serían esos beneficios de ver la enfermedad como tierra en lugar de ver a la enfermedad como sol? ¿Cuáles serían esos beneficios de generar una aceptación de que la enfermedad está, pero no llegó para arruinarme la vida o para acabar mi vida? Llegó como una compañera, una maestra que seguramente vendrá a comunicar cositas y a movilizarme hacia algún lugar, ¿no? Siguiente. Finalmente, ¿no? Entonces, no lo tienen que contestar, pero la invitación es a que se pregunten entonces cuáles pueden llegar a ser esa posición que quieren asumir de ahora en adelante con relación a su enfermedad y pues a la convivencia con ella, ¿no? ¿Es tierra o es sol? ¿No? Esto era lo que les quería compartir hoy. Creo que además ya estamos súper justos del tiempo, pero de todos modos, reiterarles que estoy muy agradecida por la invitación y si tienen alguna pregunta, comentario, súper abierto. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su tiempo y créeme que los agradecidos somos nosotros como pacientes. Yo también soy paciente de NMO desde hace 18 años, así es que muchas de las cosas que nos comentaste a lo largo de tu presentación fueron totalmente relacionadas a la experiencia que yo he tenido y tenemos también en el chat las participaciones de dos personas más. Te comparto brevemente, una de ellas comparte, la aceptación fue lo más difícil al tener mi diagnóstico. Estas charlas nos ayudan a un proceso a seguir adelante. Saludos desde Paraguay. Y tenemos también otro comentario que dice, muchas gracias, muy enriquecedora el webinar. Esperamos más así. Saludos desde Colombia. Así es que tenemos aquí desde Paraguay paciente de NMO, igual que yo. Así es que muchas gracias, doctora. Gracias por esto y le recomendamos le recordamos a nuestros asistentes que esta sesión fue grabada y estará disponible en nuestras redes sociales de The Sumara Foundation, tanto en Facebook como YouTube. Y también que tenemos una sesión de soporte de grupo en español el 9 de julio a las 7:30 p.m. hora Colombia y ya en el chat les dejé el link de Zoom. Gracias, doctora, nuevamente y con eso nos despedimos. Un gusto, muchas gracias por los comentarios. También me alegra haber podido servir en esta hora. Un abrazo. Sin duda. Gracias, Joana, por conectarnos con la doctora Silvia. Hasta luego. Hasta luego.